Bueno, el mensaje de hoy, consejos para caminar con Dios. En estos días yo siempre converso con mi hermano porque él es el que pues me transporta para el colegio a mí y a mi hijo. Y siempre tenemos la oportunidad de ir conversando en el carro, en el camino. Y él me comentaba que un familiar había comprado un seguro para el carro que le había costado $1,000,000, pero que lo había hecho en línea, que lo había hecho en internet. Y resulta que dicha compañía era falsa. Y después yo también me acordé que también a personas allegadas, una vez les escuché que habían hecho una inversión en criptomonedas en una compañía también por internet y que al principio todo les fue muy bien, duplicaron sus ganancias, duplicaron el dinero que habían colocado allí. Y como les fue bien, lo comentaron también a la familia, al resto de la familia. Mira que nos fue bien, mira que ingresamos tanto y ya tenemos tanto, muy felices. Otros de la familia también decidieron invertir en ese mismo negocio, pero una cantidad ya mayor, porque bueno, están prácticamente dando que un 100% de lo que se está ingresando. Resulta que cuando ya hicieron eso, se perdió la compañía. Ya no contestaron más teléfonos, ya no hubo forma de comunicarse con ellos. Y nosotros nos damos cuenta que a medida que la tecnología va avanzando, ¿verdad? Nosotros nos vamos poniendo también más perezosos, porque todo lo queremos hacer así, rapidito. Estamos en la época express. Queremos que todo sea rápido y fácil, ¿cierto? Y entonces nosotros con el celular podemos hacer transacciones con solo 3 clics. Viene uno y hace una transacción, transfiere a Nequi, transfiere de Bancolombia a fulanito, transfiere de Davivienda, transfiere rapidito, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que a medida que la tecnología ha ido avanzando, también los fraudes han ido también aumentando, porque fíjense lo que les comentaba del seguro, que salió que era una empresa falsa. Entonces, ¿qué hace esto? Que cada vez nosotros seamos más confiados, que seamos más desconfiados, ¿cierto? Porque no sabemos qué puede estar pensando la otra persona. Por lo menos yo soy muy temerosa de comprar en línea. A mí me gusta comprar es pago contra entrega. Y a veces me va mal porque cuando abro el paquete no es de pronto lo que habían mostrado, pero por lo menos digo, algo recibí. Pero a veces en línea a mí me da mucho temor, todavía soy un poco uga uga, como dicen por allí. ¿Por qué? Porque estas cosas que uno ve, que uno escucha, hacen que uno se ponga desconfiado, ¿cierto? Y muchas veces nosotros ponemos la confianza en alguna persona y esa persona nos defrauda y de ahí quedamos también que no nos atrevemos a confiar en los demás. Y los cristianos no estamos exentos de esto. Muchas veces con los mismos cristianos nosotros podemos tener también estas dificultades, pero eso me parece que es normal porque nosotros como seres humanos también, entre cristianos también, todavía no hemos llegado a esa perfección. Y no quiere decir que esa persona ya no es cristiana porque de pronto hizo algo mal, le falta llegar delante de Dios, pedirle perdón y arrepentirse. Pero sí encontramos que muchas veces entre los mismos cristianos a veces hay tropiezos, porque somos seres humanos que estamos en un hospital en lo que cada día nosotros nos vamos sanando y llegando a esa estatura que Dios quiere que nosotros lleguemos. Aunque no debe ser, muchas veces se presentan casos así. Pero la Biblia dice que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En Cristo, porque si fuera así, no voy más a la iglesia porque fulanito tuvo esto conmigo, ya no voy más. No, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces nosotros no vamos a la iglesia por los hombres, sino a pesar de los hombres, porque nunca vamos a encontrar una iglesia perfecta. Porque si la iglesia es perfecta, pues nosotros la dañamos cuando estemos ahí. Tendríamos que salirnos para que no dañemos a esa iglesia perfecta. Entonces, muchas veces nosotros desconfiamos, ¿verdad?,
porque vemos que suceden tantas cosas. Pero en la Biblia, en el capítulo 3 de Proverbios, el Señor nos da unos consejos para que nosotros podamos vivir en victoria y nos anima a que, aunque somos muy desconfiados, podamos confiar en Él. Amén. Porque sus promesas son en el sí y en el amén. Entonces vamos a buscar en Proverbios 3, del 5 al 10. Amén. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es una maravillosa promesa, que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, que si nosotros obedecemos a Dios, seremos cuidados por Él y seremos bendecidos. Amén. Y esto lo dice en muchas partes de la Biblia, y lo voy a tomar aquí dos referencias en Isaías 58:11, que muchos no lo sabemos de memoria. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Si nosotros estamos sometidos al Señor, Él será nuestro pastor y estará con nosotros siempre. Amén. En el Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, volviendo nuevamente a Proverbios 3, vamos a ir desglosando y vamos al primer versículo, que es el 5 del que leímos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, el primer consejo, de aquí podemos encontrar 4 consejos en estos versículos. El primer consejo que vamos a encontrar es que debemos poner nuestra dependencia total y absoluta ¿en quién? En Dios. Poner nuestra dependencia total y absoluta en Dios. La confianza en Dios debe ser total y no parcial. Muchas veces nosotros ponemos una parte de nuestra confianza en Dios y otra parte también en lo que nosotros podamos hacer. Y muchas veces, ¿verdad? Nosotros cuando tenemos una dificultad, primero vemos cómo nosotros podemos resolver. No, voy a resolver por aquí o por acá, pero después cuando las cosas no nos salen, entonces salimos a buscar a Dios, pero como una segunda opción. Y la palabra nos está diciendo es que Dios sea nuestra primera opción, que debemos poner a Dios en primer lugar, poner nuestra confianza en Él y ponerlo en primer lugar. Y nos está diciendo no que confiemos en una fórmula, sino en ¿quién? En una persona, que es nuestro Padre Dios. Ahora, ¿por qué es tan difícil para las personas confiar en Dios? ¿Por qué será tan difícil? Lo difícil de confiar en una persona es cuando tú no la conoces. Cuando tú no conoces a alguien, no confías en ella, ¿verdad? Por ejemplo, si mi esposo llegara, muchas veces lo hace, y me pone cosas en la boca, yo me las como y sé que algo delicioso Él me va a dar porque yo sé el amor que Él me tiene a mí. Pero si voy por la calle y una persona extraña me dice, abre la boca y cierra los ojos, al contrario, más abro los ojos y cierro la boca. ¿Por qué? Porque no conozco a esa persona, ¿cierto? Cuando vamos por la calle y alguien nos llama, es cuando más rapidito caminamos. Un día un hombre me insultó porque me dijo, venga acá, hágame un favor. Pero como en ese tiempo estaban diciendo que estaban echando escopolamina y yo no conocía a ese hombre, yo lo que hice fue que caminé más rápido, eso me insultó, me dijo de todo porque yo no fui donde él me estaba llamando. Y es que nosotros cuando no conocemos a alguien, desconfiamos de esa persona. Entonces, para que nosotros podamos confiar en Dios, lo primero que tenemos que hacer es que
dedicarle tiempo para poderlo conocer. Cuando yo conozco a Dios, entonces puedo depositar toda mi confianza en Él. Cuando tú confías en Dios, entonces tú amas a Dios porque ya te has dado cuenta cómo es Él, lo obedeces y entonces puedes vivir una vida de obediencia y una vida en victoria. Amén. ¿Cuántos quieren conocer a Dios íntimamente, profundamente? Amén. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, podemos saber que ante todas las cosas nosotros podemos confiar en Él. Amén. Porque Él es, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestra torre fuerte. Amén. Entonces conocer a Dios es amarlo y confiar en Él. Generalmente cuando las personas tienen problemas, ¿verdad?, buscan primero la ayuda en el ser humano, en otra persona, ¿cierto? Pero no la buscan en Dios. Pero cuando nosotros tenemos una dificultad y de verdad nos arrodillamos y ponemos eso en las manos de Dios, sabemos que Él entonces nos guiará, nos abrirá las puertas necesarias para que nosotros podamos resolver esa dificultad. Amén. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es perdición y muerte. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, ¿verdad?, muchas veces nos desviamos y creemos que nosotros vamos bien. No, yo estoy bien, dice la gente. No, yo estoy bien. Mira, pero vamos a la iglesia, vamos a recibir una palabra. No, ¿y para qué? Si yo estoy bien. Porque es como la monedita que se perdió, ¿verdad? La parábola de la moneda perdida que lo expliqué la otra vez en otro mensaje. Dice, la monedita se perdió y esa monedita no sabe que está perdida. ¿Cierto? La mujer la busca diligentemente. Así son las personas que andan en su propia opinión. No saben que están perdidos. Ellos piensan que están bien así como están. ¿Cierto? Son sabios en su propia opinión. Y piensan que el camino por donde van es el correcto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que son caminos de ¿qué? De perdición y de muerte. Y si esas personas no escuchan, se detienen un momento, ¿verdad?, a atender la voluntad de Dios, esas personas desafortunadamente se pierden. Proverbios 2, versículos 3 y 4, dice, pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Dios quiere que nosotros cada día le pidamos a Él entendimiento y sabiduría para que podamos llevar nuestra vida como Él quiere que nosotros la llevemos y para que evitemos problemas. Muchas veces nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque no le pedimos ese entendimiento y esa sabiduría a Dios. Aquí dice que la busques como plata o como a un tesoro. Yo te hago una pregunta, si a ti alguien te dice que en tu casa, en el jardín o en el patio hay un tesoro, ¿qué haces tú? No te quedas tranquilo, qué flojera buscarlo. Lo buscas diligentemente hasta que lo encuentras, ¿cierto? Así dice el Señor que busquemos la sabiduría como un tesoro, que la busquemos con diligencia. Fíjense que había un hombre llamado de Tormiti, y este hombre era de Barcelona, España. Y dice que este hombre fue a la biblioteca a buscar un libro para hacer su tesis. Y resulta que cuando pidió un libro de filosofía se sentó y empezó a leerlo, y cuando ya iba terminando el libro encontró un testamento metido en el libro. Y el testamento lo había hecho el escritor del libro. Y dijo que en el testamento decía que quien leyera el libro y encontrara el testamento sería el acreedor de su fortuna, de su herencia, de lo que él dejó. Aquel hombre llevó este testamento ante los jueces, ante la corte, y lo validaron. Y le dieron $250,000 porque él encontró el testamento, porque él leyó el libro. Y es un caso de la vida real. Igualmente es la Biblia. Muchas veces nosotros no abrimos esa Biblia para encontrar esos tesoros maravillosos que ahí están escondidos. Amén. Y si nosotros escudriñamos las Escrituras, ¿verdad?, encontraremos esos tesoros maravillosos. La Biblia dice que escudriñemos las Escrituras porque en ella encontraremos la vida eterna. Y las Escrituras, muchas cosas de las que han descubierto ya estaban en la Biblia, ¿cierto? Pero que
como no leían la Biblia, ¿verdad? Se la dejaban más bien, la Biblia se la dejaban a personas, solamente a los eruditos, pues esos descubrimientos parecía que nunca los habían dicho, pero allí estaban en la Biblia. Antes de que dijeran que la tierra era redonda, ya ahí en la Biblia, en Isaías decía el círculo de la tierra. Ahí estaba diciendo que la tierra era redonda. Y todas estas cosas que hay en la Biblia, nosotros las podemos encontrar, pero si las buscamos con diligencia. Entonces, para que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios, debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Está en su palabra. Amén. En la Biblia tú vas a encontrar de todo. Cómo llevar una relación de padre e hijo, cómo llevar una relación de esposo, cómo llevar una relación de amigo, cómo llevar una relación de obrero a patrón o de siervo a jefe. Ahí vas a encontrar de todo. La Biblia no te va a decir con qué persona tú te vas a casar, pero sí te va a decir qué características debe tener la persona con la que tú te vas a casar. Porque si tú eres una persona cristiana, tú tienes que atender a esa voluntad de Dios que dice que las tinieblas no tienen nada que ver con ¿qué? Con la luz. Y si tú eres luz, tú tienes que buscar las características de una persona que sea cristiana, o por lo menos una persona que se deje llevar, ¿cierto? Como han pasado muchos casos. La persona se deja llevar y la persona en realidad es el propósito de Dios que llegue a sus pies. Pero si hay personas que no tienen en cuenta lo que la Biblia dice, tienen por eso muchos fracasos. Fíjense que una vez escuché una historia de un pastor que comentaba que una muchacha tenía un novio. Ella llegó a comentarle al pastor: imagínense que yo fui con mi novio a un almacén a comprar unos zapatos. Y cuando yo escogí los zapatos, él dijo: no, esos no son los que te vas a poner. Pero ¿por qué si esos me gustan, yo los voy a pagar? ¿Por qué no me los voy a poner? Porque yo digo que no. Dice: pues yo los voy a comprar porque esos fueron los que me gustaron. Dice: cómpralos para que veas. Y los compró la muchacha y le dio una cachetada de ida, una de regreso y otra para que no se lo olvide. Entonces ella llega diciéndole eso al pastor y dice: pastor, ¿y qué hago? Dice: ni siquiera me tienes que decir qué hago. Si tú eres una niña de acá de la iglesia cristiana, tú ya debes saber que ya enseguida tenías que dejar ese novio, porque si es así de novio, ¿cómo será cuando se case contigo? Eso será paliza en el desayuno, paliza en el almuerzo y paliza en la cena. Ay, pastor, usted sí es malo, dice el pastor. Le pega el novio y el malo soy yo. Y entonces la muchacha finalmente no hizo caso y se casó con el joven. Dice el pastor que después, a los años, estaba en un campamento en otro lugar y la muchacha llegó y él no la reconocía. Dice, él la vio como una mujer acabada, anciana, y dice: ay, pastor, ¿usted no me reconoce? Y dice: no, la verdad es que no me acuerdo. Yo fui la que hablé con usted cuando le comenté que iba con mi novio a comprar unos zapatos. Ah, sí, ya me acordé, porque el cuento fue tan peculiar que le quedó en la cabeza. Pero estaba completamente acabada. Dice: ¿y qué te pasa, mija? Que usted es un profeta. Porque así como usted me lo dijo, vea, me pega en la mañana, me pega en mediodía, me pega en la noche. Me dejó 4 hijos y se fue. Entonces, no era necesario que esta mujer pasara por tanto, pero por no obedecer a la palabra de Dios, miren los resultados. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no obedecemos la palabra de Dios. Sabemos que hay lugares que son peligrosos, que no debemos ir, que como cristianos no debemos estar metidos en esos lugares. Nosotros debemos preguntarnos cuando vamos a una parte si Cristo iría con nosotros. Porque si allá no va Cristo, pues allá tampoco debo ir yo. Y por eso es que la gente se mete en problemas, porque no escudriña la palabra o porque no confía en obedecer la palabra de Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos que invitar al Espíritu Santo a que nos guíe a través de esa palabra. Y si una persona de Dios, un pastor, un hermano de la iglesia, te da un consejo, ahí Dios también te está hablando. Amén. Porque Dios utiliza personas para darnos también a nosotros consejos. El punto número 2, el consejo número 2, lo vamos a buscar en el versículo 6. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, el consejo número 2 es invitar a Dios a nuestra vida cotidiana. No es Dios solamente en la iglesia. Ah, bueno, en la iglesia ya lloré, ya yo canté, adiós.
Ya las cosas que voy a hacer no necesito de Dios. Ya si voy a comprar unos zapatos no necesito de Dios. Si voy a ir al cine no necesito de Dios. Si voy a ir a un centro comercial, si voy a ir a trabajar no necesito de Dios. Pues no, nosotros debemos invitar a Dios. Dice, reconócelo en todos, repita conmigo, ¿en qué? En todos tus caminos. No es solamente en el camino, el camino espiritual. Ya yo fui a la iglesia y ya ahí puse a Dios presente en lo que yo hice. No. Invítalo a tu vida cotidiana. En todo lo que tú hagas, ponlo en las manos de Dios. Amén. Amén. Voy a hacer unos deditos. Señor, toma estos deditos que salgan bien, que no se vaya a dañar la masa, porque pierdo el dinero. Me voy a hacer algo en el cabello. Yo cuando me voy a arreglar el cabello, yo, Señor, toma las manos de esta persona, que tal que se me caiga el pelo, me lo dañe, me deje calva. Entonces, todo lo que uno va a hacer se lo tiene que poner en las manos de Dios. Me voy a trabajar, Señor, toma mi día. Cuando me voy a trabajar con los niños que les doy clases, somételos a la obediencia de Cristo, Señor. Ustedes saben cómo está lo difícil que está la educación ahora. Cómo están estos niños ahora, que los valores se han perdido y es difícil ya para el maestro dar una clase, pero yo se las pongo en las manos de Dios y los niños van marchando allí. Todo lo que nosotros vamos a hacer tenemos que ponerlo en las manos de Dios, en nuestra vida cotidiana, no solamente en las cosas que nosotros consideramos espirituales. Muchas veces las personas tienen miedo de la voluntad de Dios. ¿Y qué tal si yo le digo a Dios, Señor, haz tu voluntad en mí, y Dios me casa con un muchacho feo porque dice, no, la voluntad mía es que te cases con este muchacho o con una muchacha fea? O Dios digo, Señor, haz tu voluntad en mí y me manda de misionero para África, por allá donde no hay nada. No le tengas miedo a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Amén. No tenemos por qué temer lo que Dios vaya a hacer con nosotros. Ay, no, porque ¿qué hará Dios? Si yo le digo, Señor, en tus manos pongo mi vida, ¿qué hará Dios con mi vida? Ay, no, me da miedo qué es lo que Dios quiera después que yo haga. Fíjense lo que dice Primera de Juan 4:18. ¿Qué dice? Primera de Juan 4:18, un versículo muy conocido. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y en la versión del lenguaje actual dice, la persona que ama no tiene miedo, donde hay amor no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Esto lo podemos ver en las relaciones de un matrimonio. Si en un matrimonio hay amor, la mujer no tiene por qué tenerle miedo al hombre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, no, esa persona a mí me ama y me va a cuidar. Pero si una mujer le tiene miedo al hombre, que la va a maltratar, le tiene miedo cuando llega, ahí no hay ¿qué? Ahí no hay amor, porque hay entonces una situación de ¿qué? De miedo, de temor. Si tú amas a alguien, tú a esa persona no le tienes miedo, porque yo no creo que tú vas a amar a una persona que sabes que te hace daño, que te va a hacer daño. Más bien, si estás con ella, no es por amor, sino ¿por qué? Por miedo. Muchas mujeres sufren violencia en su hogar y se mantienen allí con el esposo, no por amor. ¿Tú lo amas? No, pero le tienes ¿qué? Miedo, y no me atrevo a irme de aquí, de su lado, porque le tengo miedo, porque no sé la reacción que él vaya a tener. Pero no es el caso con Dios, amén. Si nosotros entendemos ese amor maravilloso que Dios tiene por nosotros, que se entregó a su propio Hijo, dice la Biblia, que qué cosas no hará por nosotros si ya lo máximo lo hizo, que fue entregar a su Hijo. Si Jesús murió en una cruz por nuestros pecados y sufrió en esa cruz, le colocaron una corona de espinas, lo clavaron, ¿verdad? Le derramó su sangre preciosa hasta la última gota, le metieron una lanza en su costado. ¿Cómo nosotros no vamos a pensar de que Él nos ama? Su amor es precioso, profundo, dice la Biblia, no lo podemos medir, ni su profundidad, ni su anchura, ni su altura. Dice que su amor es inalterable. ¿Qué quiere decir inalterable? Que no cambia. Muchas veces nosotros cuando hacemos algo, caemos en pecado, podemos decir, ya Dios no
me ama. Pero déjame decirte que Dios sí te ama y está esperando que llegues a Él, como lo hizo el hijo pródigo, que diga, volveré a mi padre y le diré que he pecado. Dios en todo momento te está amando y está esperando a que nosotros lleguemos a Él. Dios no quiere que en algún momento nosotros hayamos cometido un error, nos alejemos de Él. Todo lo contrario, siempre cuando cometemos un error, ¿qué debemos hacer? Acercarnos más a Él. Si nuestros hijos cuando tienen problemas se alejan de nosotros, ¿qué va a pasar con ellos? ¿A dónde van a llegar? ¿Qué tenemos que decirle nosotros a nuestros hijos? Tienes que contarnos tus problemas. Así le digo yo a Obed Caleb, le digo, Obed Caleb, cuando tú hagas algo en el colegio, así tú hayas cometido el error, ten la confianza de decirme, mamá, cometí este error, para yo saber cómo yo podría ayudarte. Pero si el hijo no tiene confianza con el padre y le oculta las cosas, ¿podrá el padre ayudarle? ¿Cuántos hijos no se han perdido en las drogas? Se han perdido en vicios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen problemas, porque tienen dificultades, pero no se atreven a decírselo a sus padres. Y muchas muchachas a veces se casan y tienen problemas en el hogar, el marido las maltrata, hay una situación terrible, pero ella tiene miedo de decírselo a sus padres y mejor se aguanta toda esa situación. Pero ¿qué dice Dios? No temas, porque en el verdadero amor no hay temor. Si tú me amas a mí, dice el Señor, puedes entender todo el amor que yo tengo para ti y no tienes que tener miedo de lo que yo voy a hacer contigo, porque Dios no tiene cosas malas para nosotros, sino cosas buenas. Amén. Porque vuelvo y repito, su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Mire lo que dice Jeremías 29, 11 al 13. Busquemos Jeremías 29, 11 al 13. Amén. 29. ¿Qué dice? Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Amén. Dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de esperanza. ¿Será que una persona que dice estas palabras, nosotros tenemos que tenerle miedo? No, porque Dios tiene planes hermosos para nosotros. Mire lo que dice el versículo 14. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Amén. Al dejar que Dios guíe nuestro camino, nosotros nos ahorramos muchos ¿qué? Problemas y somos mucho más felices. Si tenemos esa guía de Dios, nos vamos a ahorrar muchos problemas. Fíjense que, como les decía anteriormente, las personas cuando están en esa desobediencia con Dios, llegan hasta el fondo. Llegan hasta el fondo como lo hizo el hijo pródigo. Pero si esa persona recapacita y vuelve en sí, ahí está Dios con los brazos abiertos esperándolo. Amén. Vamos a ver el tercer consejo, que lo encontramos en el versículo 7. Dice, no seas sabio, en el versículo 7 de Proverbios 3, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El consejo número 3, no presumas de tu propia sabiduría, como si eso fuera suficiente para manejar todos tus asuntos sin la dirección o asistencia de Dios. Aquí vemos cómo el Señor nos da un consejo, ¿verdad? Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y aquí, como vemos Proverbios, estos consejos se los está dando ¿quién? ¿A quién? ¿Sí saben quién está dando estos consejos aquí? ¿Quién los escribió? Salomón. Salomón comienza en el capítulo 1 diciendo, hijo mío, ¿cierto? Aquí Salomón está dando estos consejos a su hijo, pero es por inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y esos consejos también son para nosotros, ¿cierto? Fíjense que Salomón fue una persona a quien Dios le dio una sabiduría
extraordinaria, ¿cierto? Pero llegó un momento en que él tenía tanta sabiduría que todos iban a pedirle consejos a él de todas las naciones, y él empezó también entonces a ser sabio en su propia opinión. Él sabía que no debía mezclarse con mujeres que tenían dioses paganos. Pero ¿qué hizo Salomón? Dijo, no, yo voy a hacer estrategia. Me voy a casar con esta muchacha de este reino para así tenerlos como aliados. Me voy a casar con esta muchacha, con este otro reino. Y empezó a casarse con mujeres que eran paganas. Y esas mujeres empezaron a exigirle a él que tenía que hacerle una estatua al dios de ella, o por aquí, una por allá, otra por allá, otra por acá. ¿Y qué pasó? Que Salomón fue dejando la sabiduría de Dios y se fue haciendo sabio en su propia opinión. Por eso él le dice a su hijo, no seas sabio en tu propia opinión, ¿verdad? Porque él quiso hacer estrategias, pero le salieron muy mal. Eso hizo que Salomón tuviera un corazón dividido y que finalmente perdiera 10 reinos. Se quedó apenas con ¿cuánto? Con 2, porque tenía las 12 tribus. Entonces, pero por Salomón estar con ese corazón dividido, las cosas le marcharon mal. Y si nosotros miramos, él al final dice, él al final dice que la vida es vanidad, que todo lo que está debajo del sol es ¿qué? Vanidad. Termina como una persona amargada. ¿Por qué? Porque fue sabio en su propia opinión. Y fíjense, esto me hace recordar, la implosión del submarino Titán. Dice, eso fue el 18 de junio de este año del 2023. Pero por allí estuve leyendo un artículo y ahí decía que desde el 2018 habían personas en contra de este proyecto. Y les decían que este proyecto podía terminar ¿en qué? En catástrofe. Pero esta persona que decidió llevar este proyecto a cabo no hizo caso a los consejos de los demás. Fue sabio en su propia opinión. Y aquellas personas que entraron a ese submarino, que fueron 5 personas, y entre esas había un joven llamado Suleiman Dawood. Dice que ese muchacho no quería entrar al submarino, pero porque el papá le insistió y porque era el Día del Padre, él aceptó, pero él tenía miedo, porque él sabía que eso es desafiar, ¿verdad?, las leyes de la naturaleza, meterse a una profundidad de esas. Y fíjense que este submarino implosionó. Y las personas que allí estaban, que fueron sabias en su propia opinión, porque me imagino que ninguna de ellas se detuvo a preguntarle a Dios, Señor, ¿será que está bien que yo entre a este submarino? ¿Será que está bien este proyecto? No, ellos fueron sabios en su propia opinión. ¿Y qué tuvieron como resultado? Su fin fue la muerte. Entonces, si nosotros no tomamos el consejo de Dios, sabremos que nuestro fin no será bueno. Amén. Entonces, escuchar la voz de Dios nos salva del peligro y nos preserva la vida. Cuando tú escuches una voz que te dice, no vayas para allá, porque muchas veces nosotros escuchamos la voz y no le hacemos caso. No hagas esto, pero nosotros lo estamos haciendo. ¿Cuántas veces yo he escuchado la voz de Dios que me dice, haz esto? Pero entonces uno piensa que no es Dios, sino que es el cerebro que está loco. Y lo hace y después se da cuenta, ay, si le hubiera hecho caso en cositas tan pequeñas. Mira, a veces yo voy para alguna parte y me dicen una voz, llévate la sombrilla. Y a veces no, me sopesa mucho. Y cuando él me coge el aguacero por allá, el mismo Espíritu Santo me está diciendo a mí, llévate la sombrilla, ¿cierto? Pero nosotros no escuchamos esa voz de Dios. No escuchamos porque somos sabios en nuestra propia opinión. O muchas veces puede ser lo contrario. Tú oyes la voz que te dice, llévate la sombrilla, y yo me la llevo, y después llueve y dice, menos mal que hice caso a lo que me decía, llévate la sombrilla, ¿cierto? En casos así tan pequeños nosotros en la cotidianidad, si escuchamos la voz de Dios, vamos a evitar muchos problemas. No te juntes con esa muchacha. No, mira que esa muchacha lleva una vida desordenada, te va a llevar por ese mismo camino, pero tú sigues adelante y ¿qué va a pasar? No te juntes con ese muchacho porque ese muchacho mira que no es cristiano, que tiene otros intereses, que no
no le gusta nada, no tiene que ver nada con las cosas de Dios, pero tú sigues, ¿qué va a pasar? A mí, ¿cuántas personas inconversas llegaron a mi vida cuando yo era soltera? Muchísimas, porque como yo viajaba en un bus con Elisa, ¿cierto, Elisa? Y yo viajaba en ese bus y ¿quién no se me sentaba al lado? Una vez, como yo les comenté, se me sentó un muchacho muy simpático, pero simpático el muchacho, y entonces empezó a hablar conmigo. Me pareció bien el muchacho, profesional, dije yo, bueno, va por buen camino. Después cuando yo le dije que era cristiana, me dijo, no me hables nada de la Biblia, yo no quiero saber nada de ti tampoco. ¿Por qué? Porque una persona que te dice así ya, que no quiere, te frena, no quiere que le hables nada de Dios, ¿qué tengo yo que hacer con esa persona? Nada. Y después esa persona me invitó y yo nada, yo no me invitó, mira que vamos a una parte que yo trabajo en tal parte allá en Coveñas para que te pases el día. Y yo no, gracias. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar la sabiduría de Dios. Amén. Entonces, si yo atiendo a la voz de Dios, me voy a evitar muchos problemas. Fíjense lo que pasó con Saúl. Saúl no atendió a la voz de Dios, sino que fue sabio en su propia opinión. Dios lo mandó a una guerra y Dios le dijo, de este pueblo no vas a dejar nada, vas a matar todo, ganado, todo, rey, todo el mundo. ¿Qué pasó? Que cuando él fue con el ejército, vieron unas ovejas hermosas, vieron un ganado bonito, vieron los tesoros. ¿Qué hicieron? Ni mataron al rey, ni mataron el ganado bonito que encontraron. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Nosotros la encontramos en 1 Samuel 15, 23 al 26. Lo que Samuel le dijo a Saúl, le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Perdió su reinado, porque él pensó que era bueno hacerle caso, según él, al ejército. Sí, vamos a coger para no contrariarlos. Yo mejor contrarío al hombre, pero no contrarío a Dios. No, yo no quise contrariar al ejército porque a ellos les pareció que era bueno coger ese ganado. Pero te digo algo, primero contraría al hombre y no contraríes a Dios. Mira lo que pasó con Saúl, dice, lo desechó. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención, dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando tú te rebelas a la voluntad de Dios, es como si estuvieras en pecado de adivinación. Y dice, como ídolos e idolatría la obstinación. Cuando tú eres obstinado, que te están diciendo que es por acá, pero tú dices que no, que por ahí no es, sino por acá, estás haciendo idolatría. ¿Sabes por qué estás haciendo idolatría? ¿Sabes a quién estás idolatrando? ¿Sabes a quién idolatras? Cuando te están diciendo que es por acá, pero tú dices, no, es por acá. ¿Sabes a quién idolatras ahí? A ti mismo. Te estás idolatrando a ti mismo. La obstinación es pecado de idolatría. Te estás idolatrando a ti, estás diciendo, yo por sobre todas las cosas voy a poner es mi voluntad. Ojo con eso. Cuando eres obstinado, que Dios te está hablando, que te está diciendo a través de alguna persona, te está haciendo ver las cosas, pero tú, ¿qué dices? No, yo voy a ir es por aquí, por donde yo digo. Estás cometiendo pecado de idolatría. Te estás idolatrando tú mismo porque estás diciendo, primero me pongo yo antes que poner la voluntad de Dios. El mismo versículo 7b, en la parte B dice, apártate del mal, dice la segunda parte de aquí. Y nosotros cuando le damos la prioridad de Dios y estamos atentos a su palabra, nosotros tenemos la capacidad para apartarnos del mal. Como lo hizo José. Vemos nosotros que en la Biblia, ¿verdad? Nos muestra a José, que José tuvo una tentación de una mujer muy hermosa que estaba deseándolo, que lo llamaba, que lo buscaba, ¿cierto? Dice que José era un hombre muy atractivo y yo me imagino que esa mujer tampoco era fea, porque era era esposa de un noble y ellos no cogían mujeres feas, eran las mejores mujeres, las mejores físicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que aquella mujer le gustaba a José y lo llamaba. Pero José, ¿qué dijo? No, dice, yo no voy a hacer esto contra esta persona que me ha tendido la mano, ni tampoco ofenderé a Dios. Y aquella mujer dice que lo jaló, pero ¿qué hizo José? Mejor quedó, que le jaló la ropa que tenía puesta y mejor se quedó, se fue huyendo.
Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando nosotros atendemos a la guía de Él, tenemos la capacidad ¿para qué? Para huir del pecado. Conforme tú estés fortalecido, puedes huir del pecado. Pero si tú estás frío, te has enfriado en oración, te has enfriado en leer la palabra, te has enfriado en ir a la iglesia, tu capacidad para huir del pecado va ¿qué? Disminuyendo. Es como cuando la gasolina está en full, ¿cierto? El carro pues anda bien, pero cuando ya va disminuyendo y de pronto ya la bomba se está secando, ¿qué va a pasar? Se daña, ¿cierto? Se daña el carro y no va a andar. Así nos pasa a nosotros. Si nosotros nos vamos enfriando, tenemos menos capacidad para alejarnos de lo malo. El caso contrario fue David. Dice que David debía ir a la guerra y no fue a la guerra, sino que se quedó en su terraza, ¿verdad? Y allí contempló a una mujer desnuda, mientras que José la apartó, David la mandó a buscar. José dice, no, aléjate de mí. David dice, mándenmela a traer. Y David cometió pecado de fornicación con esta mujer, ¿cierto? Parece ser que David en ese momento espiritualmente había menguado, porque se dejó tentar. Mientras que José dijo, yo no le voy a hacer esto a este señor que ha confiado en mí, al dueño de la casa, a Potifar. David dijo, vamos a esconderle el pecado al esposo de esta mujer que es jefe militar, que me sirve a mí, pero vamos a esconderle el pecado y mejor vamos a mandarlo a matar. Vamos a mandarlo a la guerra y cuando esté en la guerra todos retírense para que lo maten allá en guerra. Fíjense el pensamiento de José y el pensamiento de David en ese momento. En ese momento David estaba espiritualmente mal, mientras que José tenía la vida espiritual, su termómetro estaba arriba. Cuando nosotros nos enfriamos espiritualmente podemos caer así como lo hizo David. Pero David se quedó allí. No, David recapacitó, pero no tuvo consecuencias porque su corazón era conforme al corazón de Dios, no tuvo consecuencias. ¿No tuvo? Sí tuvo consecuencias, ¿cierto? Tuvo consecuencias. Miren que entonces esa mujer quedó embarazada, tuvo un hijo y el hijo se enfermó y el hijo se murió. Y él sufrió con eso. Tuvo consecuencias. Y así también posteriormente dice que sus mujeres, sus esposas, las que él tenía, fueron violadas públicamente. Lo que él hizo en secreto con la mujer ajena, lo hicieron en público con las mujeres de él. Todo tiene consecuencia y todo lo que se siembra se va a recoger. Si siembras lo bueno, recogerás lo bueno, y si siembras lo malo, recogerás lo malo. Entonces, ¿qué dice? Que apártate de el mal. Si tú sigues a Dios, si tú buscas la presencia de Dios, tendrás la capacidad de apartarte del mal. Amén. Proverbios 8 dice, porque en el versículo 8, 3:8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué está queriendo decir la palabra aquí? Que cuando tú te apartas del mal, será medicina para tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Fíjense que David dice en el Salmo 32, en el versículo 3, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. De noche se agravó sobre ti tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. Dice, Selah, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y nuevamente dice la palabrita, Selah. ¿Qué significa la palabra Selah? Dice que significa deténgase y escuche y medite en esto. Entonces David nos está diciendo, escucha lo que te estoy diciendo, que mientras callé mi pecado, dice que mis huesos se envejecieron. Y dice que mi gemir era todo el día. Y dice que ya yo estaba, ya no era una persona que me sentía bien, sino que sentía esa sequedad veranera. ¿Cómo es el pasto cuando está el verano? Seco, feo, ¿verdad? No sirve para nada. Pero dice que medita en esto, dice el Selah.
Pero cuando él confesó su pecado, ¿verdad? ¿Cómo se volvió a sentir? Ya empezó a sentirse mejor. Y también te dice, Selah, medita en esto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nos está diciendo que cuando nosotros estamos en el pecado, nos vamos poniendo feos. Porque fíjense que cuando una persona está en el pecado, se va poniendo fea. Yo conozco muchas personas que tienen la edad mía, pero que han llevado una vida licenciosa y parecen mayores que yo. ¿Por qué? Porque el pecado envejece. El pecado pone a la gente fea. Pero mira cómo están ustedes de bonitos. Dile que está a tu lado, qué bonito que estás. ¿Cierto? Porque cuando tienes a Cristo, dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro. Y el último consejo que dice el versículo, el último consejo que encontramos aquí, que dice el versículo 9, vamos a leerlo todos. Proverbios 3:9. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Este es el último consejo. Honra a Jehová con todos tus bienes. La palabra honrar denota sacrificio. Fíjense que David una vez iba a ofrecer un sacrificio al Señor y quería comprar un terreno. Y aquel hombre, cuando le dijeron, no, el rey David quiere comprar tu terreno para ofrecer sacrificio, ¿qué dijo el hombre? Dijo, no, se lo regalo. ¿Pero qué contestó David? No daré algo a Jehová que no me cueste. Entonces la honra cuesta. Amén. La honra es un sacrificio. Cuando tú honras a Dios, no es porque tú vas a dar de lo que te sobra, sino vas a dar de lo que a ti te cuesta. ¿Y por qué lo haces? Porque tienes la confianza de que Dios estará proveyéndote. El que no confía en Dios no da nada, porque dice, si doy esto me quedo sin nada. Entonces no confía en Dios y no lo está honrando. Porque si tú honras a Dios, das de lo que te va a costar, como aquella mujer que dio lo único que ella tenía. Pero ¿qué dijo Jesús? Esta mujer sí ha honrado a Dios porque dio todo lo que ella tenía. Pero los ricos dieron más. ¿Y qué dijo Jesús? No han honrado a Dios porque esto es de lo que ¿qué? De lo que les sobra. Y yo quiero contarles una anécdota. Cuando yo tenía 17 años comencé a trabajar porque salí de la normal y ya tenía la oportunidad de trabajar, era bachiller pedagógico. Y comencé a trabajar y también a estudiar, a hacer mi licenciatura, trabajaba y estudiaba. Empecé a comprar mis cosas, porque, como yo siempre les he dicho, yo soy hija de padres que separados, mi papá abandonó el hogar, y pues yo tenía más o menos lo necesario, pero muchas cosas que yo quería no las podía tener. No como de pronto cuando una persona, hay muchas niñas aquí cumplen 15 años, la mamá le compra el juego de cuarto, le compran, o nuestros hijos que están sobrados para lo que nosotros tuvimos. Y yo siempre se lo digo a Obedcalé, se lo digo a Daniel, como nosotros, a pesar de que no tuvimos, hicimos muchos sacrificios para poder llegar hasta donde estamos, para poder estudiar. Y entonces yo empecé, en ese tiempo que empecé a ganar, no ganaba mucho, pero con lo que ganaba, pues podía comprar cositas. Compré mi cama, compré juego de sábana, compré unos anillos de oro, porque yo, pues nunca los había tenido. Tuve unos areticos de oro, después no sé ni qué se hicieron esos aretes. Tuve una cadenita, después me dijeron que se la regalaron un sobrino. Total, yo quería esos anillitos de oro. Y hice el sacrificio, comencé a pagar esos anillos. Me acuerdo que era un anillo bastante ancho, era un anillo ancho que tenía una piedra, una esmeralda y otros dos más. Primero cogí uno, lo empecé a pagar, después el otro, total que tenía yo mis anillos. Y yo los lucía con mucho orgullo y me gustaban mis anillos, quería mis anillos. Y siempre que iba a salir, me ponía mis anillos. Iba a trabajar con mis anillos puestos. Pero resulta que después empecé a trabajar ya con el municipio, porque primero empecé en colegio privado, empecé en el municipio y no me pagaban.
duraron 18 meses que no me pagaban. Ya yo era cristiana, anteriormente cuando yo compré los anillos no era cristiana, pero cuando ya empecé a trabajar en Tolú, empecé mi vida cristiana ahí en ese momento. Y en esos 18 meses nunca me faltó nada. O sea, no era que estaba ya en los lujos, pero no me faltaban las cosas, Dios me las iba proveyendo. Yo estaba en el grupo de alabanza, predicaba la palabra, como podía, yo cumplía con las cosas. Pero resulta que un día fui a la iglesia donde iba mi mamá, a la iglesia Salem, donde está el pastor César Herrera, y recogieron las ofrendas y una voz me dijo a mí que echara los anillos. Yo dije, no, hombre, esa voz no creo que sea eso. ¿Cómo voy a echar yo mis anillos ahí si no me están pagando? Estoy sin plata y lo único que tengo son los anillos y los voy a echar ahí. No, hombre. Recogieron las ofrendas y yo no eché los anillos. El pastor empezó a predicar, pero el Espíritu Santo no dejó de incomodarme. ¿Por qué no echaste los anillos? Debiste echar los anillos. Y yo luchando con la voz. Cuando ya el pastor terminó de predicar, dijo el pastor, yo dije, entonces, ¿sabes qué dije yo? Como yo sé que la ofrenda la recogen primero y ya después no recogen ofrenda. Yo dije, bueno, si la vuelven a recoger, le dije yo a la voz, si vuelven a recoger la ofrenda, doy los anillos. Cuando el pastor terminó de predicar, dice el pastor, hoy el Señor me ha puesto que haga una cosa que nunca la hacemos aquí. Voy a volver a recoger ofrenda para el que no tuvo la oportunidad de que Dios lo bendiga, porque sé que Dios va a bendecir personas aquí, y el que no tuvo la oportunidad, se va a volver a recoger la ofrenda para que esa persona va a recibir la bendición. Yo dije, bueno, ya esto no es más nada, cogí y me quité con mucho dolor, porque el honrar a Dios, ¿qué pasa? Es un sacrificio y duele. Y me quité yo mis anillos y los deposité en la bolsa sin que nadie se diera cuenta, porque tampoco toqué trompeta. Ay, voy a echar los anillos, ay, y a llorar porque tiré los anillos. Discretamente me quité los anillos y los eché en la bolsa. A la semana pagaron 9 meses enseguida de lo que me debían. Y a la otra semana pagaron los otros 9 meses. Yo me sentía millonaria, porque cuando eso tendría algunos 23 años, y yo no estaba acostumbrada a recibir tantos millones juntos. Y yo feliz. Y vamos a ver que un día de esos, cuando ya me pagan la segunda parte, llego a la casa y me dice mi mamá, Indira, si supiera, digo, ¿qué pasó? Imagínate que el pastor César me mandó a buscar, digo, ¿verdad? Y eso, y me mandó a buscar y me dijo, mire, hermana Obdulia, yo sé que estos anillos son de Indira. Me hace favor y se los lleva de regreso. Y le dice que ella dé la ofrenda que ella quiera dar, lo que le nazca en su corazón, porque yo no soy capaz de vender estos anillos a otras personas sabiendo que estos anillitos son de su hija. Y cuando yo llegué ya estaban los anillos en mi casa. Dios me bendijo el triple, pero cuando yo lo honré fue un sacrificio, pero me pude dar cuenta que Dios es grande y maravilloso. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Él? Entonces, honrar a Dios es sacrificarse. No tengas miedo de honrar a Dios, porque la Biblia dice que cuando tú honras a Dios, Él te va a devolver, multiplicado. Pero si no te atreves a confiar en Dios, en decir, le voy a dar, porque no le doy porque después no me va a alcanzar, no te va a alcanzar y te vas a endeudar porque no le diste a Dios lo que le correspondía. Amén. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si nosotros seguimos este consejo, ¿verdad? Dios quiere que nosotros sigamos estos consejos para hacer ¿qué? ¿Para darnos qué? Para darnos bendiciones, para darnos vida eterna. Dios quiere que tú te salves, que seas lleno del Espíritu Santo, que te santifiques y que te apartes de lo malo para que puedas vivir una vida en victoria. ¿Cuántos quieren decirle en esta mañana, Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas?